Ya veo que más personas se están conectando. Bienvenidos a este grandioso evento de Equilibrando nuestras emociones durante el COVID, traído a ustedes por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos en colaboración con la Iniciativa Nacional de la Fundación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¿Qué hacer ahora? Esta campaña ha sido diseñada para promocionar y fortalecer el bienestar y la resiliencia de las poblaciones negativamente afectadas por los sentimientos de estrés, duelo y pérdida. En la chat pronto voy a poner un link a esta página, la cual los guiará paso a paso en cómo usted puede manejar mejor sus sentimientos, sus emociones, a través de guías y recursos que usted puede usar dependiendo de cómo se sienta en este momento. También quiero recordar a todos que este webinar está siendo grabado y transmitido virtualmente a través de la página de Facebook de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. No se olvide que puede dejar también sus preguntas para que nuestra experta las responda en la casilla de preguntas y respuestas Q&A. Trataremos de responder todas sus preguntas en la medida de lo posible. Así que bueno, sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar a Ramiro Cavazos, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Laura. Gracias por tu trabajo, tu obra tan positiva para ayudar a nuestra comunidad hispana en este mundo que estamos viviendo todos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, darles la bienvenida a esta presentación. Para nosotros, salud en el comercio, salud para nuestros empresarios pequeños y salud para la economía en general depende mucho en la salud de nuestra persona, de nuestra humanidad, y todo está entreconectado. En la opinión de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, representamos más de 60 millones de personas que viven aquí en este país. 1 de cada 5 personas se consideran hispanos o hispanas. El impacto económico de las 5 millones de empresas que los dueños son latinas o latinos es más de 2.6 mil millones de dólares y es algo muy significante para nuestra comunidad. 2.6 trillones de dólares, que es más de 10% que forma la economía bruta de este país. El último punto que quiero decir antes que le doy la palabra a Laura es que para nosotros es un honor representar el Consejo. La presidenta del Consejo de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, su nombre es Alice Rodríguez. Ella está en el sector privado, trabaja por el banco de JP Morgan Chase, y este programa es parte de los beneficios que otorgamos a la comunidad para ayudar a nuestra comunidad en este país. Hay más de 250 cámaras hispanas en este país y nuestras cámaras representan el futuro de la economía de nuestra comunidad y también el futuro de nuestro país y su salud. Estamos honrados hoy por la presencia de una buena amiga, una líder en el mundo de medicina, la doctora Carla Santiago Barbosa. Quiero agradecerla a ella por estar aquí con nosotros. Ella es experta y doctora en psicología clínica. Ella tiene más de 12 años de experiencia ayudando a nuestra comunidad hispana. Y antes que la presente Laura a la doctora, hoy la doctora nos va a hablar sobre cómo el COVID está afectando las emociones y la salud mental de todos de nosotros, y eso es algo muy importante. Además, contestará sus preguntas y nos va a compartir herramientas que ella sabe nos pueden orientar mejor para ayudarnos a sentirnos mejor y tener la salud que es importante durante estos tiempos complicados. También quiero tomar una oportunidad para resaltar el gran trabajo de la Fundación de los CDCs, esta iniciativa nacional
se llama ¿Qué hacer ahora? Ellos trabajan por nosotros, el gobierno federal, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Es un centro importante, es un centro que nosotros les pagamos impuestos que nos ayuden. Y esta campaña está diseñada para promocionar y fortalecer el bienestar y la resiliencia de las poblaciones que están afectadas negativamente, especialmente en nuestra comunidad latina y latinos. Para nosotros, para sentirnos mejor y disminuir el estrés y el duelo y la pérdida que hemos experimentado, no más nuestras familias, pero nuestros negocios, es algo que es necesario y necesita la atención y la presencia de todos nosotros. Entonces, sin quitarles más tiempo, quiero decirles de parte de la Cámara Hispana de Comercio, para nosotros es un honor presentarles este programa a ustedes y muchísimas gracias a la doctora por estar aquí como experta para ayudarnos y por su trabajo en nuestra comunidad. Gracias, doctora. Y quiero en este momento darle la palabra a Laura Sosa, mi colega, para presentarla mucho más mejor que yo la he presentado a la doctora. Gracias a todos ustedes. Estamos aquí en la orden. Muchas gracias, Ramiro. Hiciste un excelente trabajo en presentarla, así que definitivamente yo solamente voy a recalcar algunos, obviamente, puntos específicos de la carrera de la doctora Santiago. Bueno, ya saben, me toca presentar a la experta de hoy que nos guiará a través de este viaje complejo de nuestras emociones. La doctora Carla Santiago es coordinadora de la clínica Ser Familia, una agencia sin fines de lucro que ofrece servicios educativos y de salud mental a las familias hispanas en Georgia. Previo a trabajar en la agencia, estuvo en práctica privada por más de 8 años. Es graduada del programa doctoral de Psicología Clínica de Ponce Health and Science University de Ponce, Puerto Rico, y también es parte de la Junta Directiva del Gabinete de Asesoría de Asuntos Infantiles en Georgia. Bienvenida, doctora Santiago. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, señor Cavazos, por esa presentación. Yo estoy con un gran honor en ser parte hoy de esta conversación sobre cómo ayudar a la comunidad a equilibrar sus emociones en medio de una pandemia. No tengo nada que corregirte por esa presentación. Esa ha sido mi experiencia profesional en Georgia y la cual me complace mucho el ser parte de los proveedores de servicios de salud a la comunidad hispana, en específico, ¿verdad? Aquí a los latinos en Georgia. Sí, estoy con mucho gusto de presentarles a ustedes un poquito de información acerca de cómo la pandemia nos ha afectado a todos como comunidad, especialmente en el área de salud mental, en el área del bienestar emocional. Y este ha sido un tiempo de muchos desafíos para todos, ha sido un tiempo inusual para las personas, así que es de beneficio el tener estrategias disponibles para ayudarnos a nosotros mismos y a nuestra familia a enfrentar la situación de la pandemia. Para muchos de nosotros los cambios comenzaron en nuestra vida cuando en marzo del año pasado sale la noticia, ¿verdad?, de que viene la pandemia y hay que comenzar a cerrar escuelas, hay que comenzar a cerrar negocios, estamos todos en casa, es un tiempo de cancelaciones, ya sean cancelaciones de actividades ya en agenda como graduaciones, cumpleaños, bodas, viajes, otras fiestas familiares, eventos académicos, cierre de iglesias, situación que afecta lo que son las rutinas, ¿verdad?, del día a día de la comunidad. Al principio de la pandemia se creía que estas recomendaciones iban a ser solamente para las próximas 2 o 4 semanas y ya luego nos damos cuenta que esto no acaba, esto continúa, ya las clases no están canceladas por las 2 semanas, sino que por el resto del semestre académico. Y ya luego viene la incertidumbre de qué va a pasar, que viene ahora entonces en el próximo año académico, que viene entonces con la apertura de negocios, con las probabilidades de que hayan formas de resolver el problema con la pandemia, causando mucho estrés, causando mucho miedo, mucha incertidumbre en la comunidad. Han salido reportes
sobre cómo la ansiedad al COVID ha impactado a tanta gente. El estrés por trabajar desde la casa, el estrés por perder horas de trabajo, perder el trabajo y ayudar a los hijos con clases en líneas, el miedo al contagio y a mantener el distanciamiento social. A veces en las redes sociales veíamos cómo a algunas personas la pandemia no les afectaba de forma significativa, ¿verdad? Pero eso no ocurría con todo el mundo. Y es importante destacar que todos nos hemos tenido que acostumbrar a lo que es la nueva norma, a lo que es la nueva rutina o el new normal, porque hay muchos estresantes que están pasando actualmente que nos afectan de forma emocional. Y primeramente es importante destacar, Laura, que no estamos solos, hay razones por las cuales nos sentimos inseguros, intranquilos y frustrados, pero también es importante reconocer que hay soluciones que podemos poner en práctica para equilibrar nuestras emociones a causa de la pandemia, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de esas recomendaciones. Fabuloso. ¿Quieres que ponga ya el slide? Podemos empezar con el slide del segundo. Ok, perfecto. Ok. Para hablar de la pandemia luego de un año en que esto comienza, es importante mencionar lo que es la fatiga del COVID-19. Esto es una fatiga a la pandemia, es una fatiga que se da ya luego de un año de estar lidiando con esto, y es esperado que después de un tiempo prolongado las personas desistan de continuar siguiendo las recomendaciones. Al principio de la pandemia las personas tal vez se les veía dejando sus zapatos fuera de la casa, o esperando hacer la compra de alimentos cada 2 semanas para no exponerse tan frecuentemente, o usar toallas desinfectantes en cada lugar del hogar, en cada superficie, hasta que llega el punto en que la persona se acostumbra a lo que es la existencia del virus y bajamos la guardia, porque nos agotamos. Y ahí es que viene la fatiga, es como el fastidio, es como que, ay, no puedo seguir con esta rutina. Así que una definición de lo que puede ser la fatiga del COVID es que esto implica que la persona ha alcanzado su límite para lidiar con la pandemia y está experimentando síntomas físicos y emocionales como resultado de los constantes estresantes, incluyendo el distanciamiento social, el aislamiento de amigos y familiares, el miedo al contagio, las reuniones virtuales frecuentes, el duelo y el estrés financiero, entre otras cosas. Las emociones más comunes, si vemos en el siguiente slide, las emociones más comunes que las personas experimentan en medio de la pandemia, vamos a estar viendo que viene el miedo, la soledad, el duelo, la tristeza, el estrés y el enojo. Y enfocándonos en miedo, que es el siguiente slide. El miedo es una emoción básica. ¿Qué significa que es una emoción básica? Que todo el mundo, que todas las personas en todo el mundo experimentan esta emoción de miedo. Esta emoción te da aviso de peligro y te prepara para reaccionar y protegerte, ya sea reaccionar, como dicen en inglés, el fight or flight or freeze. Eso es gracias al miedo. El miedo te avisa. Signos comunes en una persona que está experimentando el miedo es la tensión muscular o los dolores generalizados, la inquietud o la incapacidad de relajarse, hay una dificultad para concentrarse, dificultad para dormir y la dificultad de sentirte que has descansado, o te sientes fácilmente agotado. Otra emoción es la soledad. Antes de la pandemia ya la soledad aquí en Estados Unidos se consideraba como un problema de salud pública por todos los efectos que causaba la soledad en la salud, en la mortalidad y en la morbilidad de las personas aquí en Estados Unidos. Con la pandemia esto se exacerba porque la soledad es una emoción que se puede generar por falta del contacto social, el sentirse desconectado y aislado de otras personas. Y la soledad también puede afectar la concentración, el sueño, el apetito, el nivel de energía y también la salud en general, salud física en general. El sentido de bienestar física se ve afectado por la soledad. El duelo es una emoción universal a causa de las pérdidas. Y con la pandemia hemos visto muchas pérdidas, no solamente las pérdidas por salud o por fallecimientos que ya de por sí son pérdidas traumáticas, sino también la pérdida de empleo y de la estabilidad financiera, la pérdida de rituales, de rutinas y costumbres,
Recuerdo hablar con una clienta hace meses atrás, cuando la pandemia había comenzado, y una de las pérdidas que ella más sufría en ese momento de la entrevista era el perder su ritual de ir todos los domingos a la iglesia. La iglesia estaba cerrada por la razón del distanciamiento social, y para ella fue un sentimiento de duelo profundo el hecho de que ella no podía participar de sus actividades religiosas. Todos experimentamos duelo por diversas razones y en distintos momentos. En este caso, esta señora, ¿verdad?, estaba experimentando el duelo por la pérdida de su iglesia, de la participación física de ir a la iglesia. Otros experimentan el duelo ya sea pues por pérdida de salud, por pérdida de costumbres, el ir a la escuela, el ir al trabajo. Tal vez una persona que era muy activa físicamente y estaba 5 días a la semana en el gimnasio, pues ya no puede hacerlo, ¿verdad? Ya sea porque los gimnasios estaban cerrados. Eso también son pérdidas, y eso trae sentimientos de duelo que es importante identificar y aceptar. Y como todo proceso de duelo, en ese momento se vale estar triste y se vale procesar la pérdida. Es esperado que se sienta el sentimiento de tristeza cuando la persona está en duelo. Otra emoción común es la tristeza. La tristeza es importante también destacar, antes de proseguir con lo de la tristeza, que estas emociones no se dan de forma independiente. Necesariamente no se dan de forma independiente. La persona puede estar experimentando 1, 2, 3 o todas las emociones de forma intercaladas. Es importante, ¿verdad?, que podamos identificar qué emociones somos las que estamos sintiendo en ese momento para poder lidiar con ellas. La tristeza, que es otra emoción básica, experimentada por diversas razones, se da también por las pérdidas y los cambios que pueden causar la emoción de tristeza. Y las tristezas pueden aparecer con signos y síntomas como poca energía física y mental, llanto, cambios en el patrón del sueño, cambios en el apetito, el mayor consumo de alcohol y algunas otras sustancias, ya sea droga o medicamentos recetados, y dificultad para disfrutar de actividades que antes solían ser placenteras, como salir a caminar, cuidar del jardín, hacer actividades con la familia. Pues esas actividades que antes solían ser placenteras, ya la persona no siente la motivación o el deseo de continuar practicándolas. Es bastante común con la tristeza. Otra de las emociones perdón, es el estrés. En el próximo slide. El estrés es el resultado de presiones o tensiones, así como de la forma en la que el cuerpo responde a ellas. Este puede causar sensaciones de inquietud, de ansiedad, de frustración, nerviosismo, miedo o impotencia. El sentirse estresado es normal, sobre todo durante una crisis. Puede sentir estrés por varios motivos durante estos tiempos, como por ejemplo el ser cuidador primario. Muchos padres les ha tocado ajustarse ahora a los cambios en cuidado de niños. Antes, pues la muchachita estaba en la escuela de 8 a 3, ahora la niña está en casa, pues entonces es un ajuste, o el ajuste en cuidar a algún miembro de la familia que esté requiriendo de cuidados de salud. O si tienes problemas económicos, también puede ser eso una causa de estrés, o problemas médicos, especialmente con los problemas médicos. En medio de la pandemia son los riesgos a ir a un hospital porque está muy lleno, por el riesgo a contraer el virus mientras estás en el hospital, o el hecho de que no tienes los recursos adecuados para recibir los servicios médicos, y eso pues también puede ser causa de estrés. Y por último, entre las emociones más comunes en medio de la pandemia está el enojo. El enojo y la irritabilidad son emociones frecuentes como respuesta a este estrés. La pérdida de control y la pérdida de predictibilidad, o la preocupación por no poder satisfacer las necesidades básicas pueden contribuir a los sentimientos de enojo. Algunas veces los sentimientos de tristeza y ansiedad se expresan como enojo también.
Y más adelante, una de las recomendaciones que voy a estar dando es el identificar la emoción, el saber cuándo es estrés y cuándo es enojo y cuándo es tristeza, ¿ok? Porque eso te puede ayudar también al identificarla, te puede ayudar a manejarla. Puede que te irrites o te enojes fácilmente con tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo o los vecinos de forma que no solían ser típicas en ti. Y es a causa de la emoción de enojo que estás experimentando. Perdón. Ahora vamos a hablar de cuáles son algunas de las recomendaciones para ayudar a equilibrar estas emociones. Es importante, y Laura, quiero enfatizar también esto antes de comenzar con las recomendaciones, ¿verdad? Que esto, si tú eres una persona que crees que necesita ayuda profesional, busca la ayuda. Hay líneas directas de ayuda donde puedes conseguir a través de centros comunitarios información sobre lugares a donde ir a buscar ayuda profesional o llamar a líneas de crisis. ¿Okay? So, yo te voy a ofrecer algunas recomendaciones, pero esto no necesariamente cubre todas las necesidades que la persona pueda estar teniendo. Así que la primera recomendación es identificar y nombrar la emoción experimentada. Como les mencioné, es miedo, es enojo, es tristeza, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y una vez tú logres identificar esa emoción, entonces vas a tomar un momento para sintonizarte con tu cuerpo y notar cómo te sientes. Pues fíjate, siento que mi respiración se acelera, o siento que no puedo dormir, o siento que todo me irrita. Y ahí pues tú vas descartando o tratando de definir cuál es la emoción que estás sintiendo. Una vez tú puedas sintonizarte con tu cuerpo y saber esa emoción que estás sintiendo, es importante que tú te des la oportunidad de sentir la emoción. No hay emociones malas, las emociones son básicas, todos lo sentimos. El humano siente todo tipo de emociones y hay una razón de ser para cada una de esas emociones. Así que darte la oportunidad de sentir esa emoción. Eso es lo que nos hace también personas pensantes, el que podemos identificar situaciones externas y nuestro cuerpo reacciona, nuestro cerebro reacciona a esas situaciones externas. So, date la oportunidad de sentir la emoción, de procesarla y eventualmente de resolverla. ¿Okay? La próxima recomendación perdón, es mantener el equilibrio entre actividades que te produzcan placer, actividades que te produzcan el sentido de logro y practicar la conexión con otros y hacer un balance entre esas tres. ¿Cuáles son las actividades que te causan placer? Pues fíjate, me gusta trabajar en mi jardín, o me gusta leer un libro, o me gusta ver un show de televisión de comedia, o me encanta hacer arte. Pues practicar esas actividades que te causan placer, envolverte, sacar tiempo en el día para hacer esas actividades placenteras. También hacer actividades que te dan este sentido de logro. Por ejemplo, reorganizar una parte en el hogar. Pues fíjate, ayer organizé el closet de mi hijo y mañana voy a organizar mi closet. Cada día hacer cosas pequeñas que te produzcan este sentido de que lograste algo, de que fuiste productivo ese día. Y también actividades que te causen conexión, que te provoquen conexión, como hacer llamadas con familiares o amigos o hacer videoconferencias. Otra de las recomendaciones, perdón, es practicar la autocompasión. Esto es cambiar pensamientos negativos a formas alternas desde un punto de vista más compasivo. Y es ponernos en la mente cómo nosotros estaríamos, cómo yo le hablaría a una persona que está en estrés, que está sintiendo tristeza, de qué forma yo trataría de ser compasiva con esa persona, ¿verdad? ¿Qué palabras yo utilizaría con esa persona? De esa misma forma nosotros hablarnos a nosotros mismos. Lo estás haciendo bien. No estás solo en esta situación. Ya pronto llegará el punto en que todo va a estar equilibrado, resuelto, y sigue motivándote a ti mismo, ¿verdad? A ser compasivo contigo mismo, no ser duro contigo mismo. Eso es importante cuando se practica la autocompasión. La siguiente es practicar el mindfulness o la atención plena. Esto es algo que se viene hablando bastante de como una estrategia de afrontamiento, el mindfulness o la actividad de atención plena. Esto nos ayuda a volver al momento presente y desenfocarnos de las cosas externas que nos producen estrés.
¿okay? Es una oportunidad para prestar atención a tu cuerpo, a cómo estás respirando y autoconectarte, ¿verdad? Con tu interior, con tu cuerpo. Y se puede incorporar actividades como respiración diafragmática o ejercicios de relajación muscular también. Otra recomendación es cuidar el tiempo invertido en ver noticias. Creo que muchos hemos sido culpables de no seguir esa recomendación. Evitar la sobreexposición a las noticias. Y si queremos buscar noticias, tratar de que sean noticias que vengan de fuentes científicamente confiables. ¿Okay? Y las tenemos disponibles. Otra recomendación sería la siguiente recomendación. Establecer una rutina. Esta es importantísima, establecer una rutina, porque aquí es tu oportunidad de tú tener control sobre lo que tú puedes tener control. No tenemos control de la pandemia, no tenemos control de si la vacuna funciona o no, no tenemos control de quién se contagia o no, pero sí podemos tener control de nuestra rutina. Por ejemplo, mantener horarios de a qué hora te levantas, te vistes, qué te pones, qué desayunas, a qué hora comes, a qué hora sacar tiempo también para tener buena higiene, el aseo en el hogar, a qué hora te vas a dormir. El mantener una rutina te ayuda a tener un sentido de control en tu vida. Y eso a su vez va a ayudar a calmar el estrés, la ansiedad y el miedo. Estas rutinas ayudan a tener sentido de control en medio de la incertidumbre. Así que mantener una rutina es una de las recomendaciones más conocidas y más enfatizadas a la hora de equilibrar las emociones. No solamente las emociones en medio de la pandemia, sino en todo tipo de situación que causa incertidumbre. La rutina es muy importante. La siguiente recomendación es mantener la actividad física y mental. Okay. Todo el mundo dice que tienes que hacer ejercicio, que tienes que hacer ejercicio. Hay una razón de ser por la cual hay que hacer ejercicios. El ejercicio no tiene que ser un ejercicio extenuante o de alto impacto. Puede ser caminar, puede ser bailar, puede ser ejercicios de estiramiento o cualquier rutina de ejercicio de preferencia, siempre y cuando, ¿verdad?, se mantengan las recomendaciones de distanciamiento social. Pero el ejercicio te va a ayudar a ti a estabilizar tu estado de ánimo. El ejercicio no solamente ayuda con la apariencia física, también ayuda con la energía, con la vitalidad, con la concentración, con la atención y con el estado de ánimo. Y una de las cosas más importantes que está relacionada al ejercicio es patrones del sueño saludables. El ejercicio es muy bueno también para la hora del sueño. Y el ejercicio mental, por ejemplo, leer un libro, escuchar un podcast, tomar un curso en línea, aprender algo nuevo. Eso también te ayuda a mantener esas neuronas corriendo, jogging, y mantenerlas en forma. Así que el ejercicio físico y el ejercicio mental son una de las recomendaciones más importantes para equilibrar las emociones. Otra recomendación es practicar la gratitud. Perdón. El practicar la gratitud nos ayuda a conectar con momentos de alegría, de vitalidad y de placer. El practicar el escribir a diario sobre las cosas o experiencias por las cuales sentir gratitud. Y un ejercicio práctico es sentarte cada noche o cuando tengas la disponibilidad y escribir 3 cosas por las cuales tú estás agradecido. 3 cosas que lograste, 3 cosas que te causaron placer en ese día. Eso te ayuda también a desenfocarte de las cosas negativas, desenfocarte de de las situaciones que te causan miedo, y te ayuda a equilibrar un poquito, ¿verdad?, esa emoción de tristeza, y te causa un poco más de placer y más de optimismo. El practicar la gratitud también ayuda mucho a desarrollar la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia es esa capacidad que tenemos los humanos de, bueno, específicamente, ¿verdad?, hablando acá de los humanos, que tenemos la capacidad de mantenernos a flote, de mantenernos optimistas en situaciones críticas, ¿ok? El practicar la gratitud te va a ayudar también a fortalecer la resiliencia. Esa es otra de las recomendaciones, ¿ok? Creo que esas son las recomendaciones que están. Y una recomendación que no añadí en el slide, y se me pasó, es el que si tú sientes que estás
que aún así, practicando todas las recomendaciones que tú has leído en el internet, o que has leído en un libro, o que has escuchado en un programa, o que te acabamos de dar, sientes que no ves cambios positivos en tu estado de ánimo, entonces ahí es importante buscar ayuda. Usualmente, los psicólogos, nosotros recomendamos que la persona busque ayuda de un profesional cuando las emociones causan efecto negativo en tu capacidad para hacer tareas que antes tú podías hacer, ya sea ser efectivo en el trabajo, ser efectivo en la escuela o en tus relaciones interpersonales, ¿ok? Pero a este punto de incertidumbre a causa de la pandemia, si tú sientes que necesitas la ayuda, si tú sientes que aún tú sigues siendo una persona funcional o high functioning en tu diario vivir, pero tienes la necesidad, sientes que tienes la necesidad, pues no tienes que esperar a que las cosas empeoren. Puedes buscar la ayuda de un profesional, ¿ok? So, esa sería mi última recomendación. El estar siempre atento a las emociones, y si ves que las recomendaciones que he leído no son suficientes, buscar ayuda de un profesional. So, esas son las recomendaciones que tengo hasta ahora, Laura. Qué interesante, Carla. Realmente esta parte ha sido la parte educativa. Ahora se viene la parte de las preguntas y yo tengo muchas relacionado a lo que tú acabas de decir de... repíteme lo que estabas diciendo ahorita. Sí, el último consejo que estabas diciendo, que si no ven algún cambio, pues busquen ayuda. Ahora, muchos de nosotros a veces cometemos el error de ser, tal vez, quiero decir, demasiado resilientes, que aguantamos tanto y nos vamos tal vez acostumbrando a, bueno, tal vez es normal que me sienta un poco triste, ¿no? Tal vez, entonces yo digo, más o menos, si uno empieza a detectar que no puede dormir, que tiene insomnio, se levanta a las 3 de la mañana y bueno, y sigue así, ¿cuál es el tiempo necesario como para decir el alerta, ¿no? El tiempo de alerta para decir, después de un mes que me siento así, esto ya no es normal? Porque la gente también se puede acostumbrar tal vez a esta emoción de estar un poco deprimida, o le ponen la excusa a la pandemia y dicen, bueno, por la pandemia estoy con este insomnio de hace 6 meses, pero es normal porque la pandemia ya estamos 1 año, así que más bien solo tengo 6 meses de insomnio, ¿no? Entonces, me gustaría, ¿cómo uno puede decir, esto ya no es normal? ¿Qué es lo normal? Pues mira, hay un diagnóstico que se llama el trastorno de ajuste, ¿ok? Y este trastorno de ajuste viene acompañado con síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, o ambos, ¿verdad? O síntomas emocionales, ¿ok? Pero este trastorno se diagnostica usualmente cuando la persona lleva 3 meses experimentándolo. Ahora, si ya han pasado 3 meses del evento que te está causando esas emociones o esos síntomas, ahí ya entonces ya no es un ajuste por lo que está ocurriendo, ya es algo más profundo, algo que debería ser evaluado por un profesional, ¿ok? Ahora, si tu sueño ha estado siendo afectado por más de 6 meses, ya ahí tú puedes estar causándole problemas orgánicos a tu cuerpo, o sea, ya es algo más preocupante. Y no solamente es el hecho de que no dormiste hoy, mañana vas a estar agotado, es todos los efectos negativos del insomnio en tu cuerpo, no solamente en el área emocional, sino también en el área orgánica, ¿ok? Así que si es una persona que lleva varias noches ya, varios meses, perdón, con problemas de insomnio, ya eso es razón suficiente para buscar ayuda, ya sea de tu médico primario o de un psicólogo. Y como te decía yo cuando estábamos conversando antes de esta presentación, que el sueño perdido no se recupera, ¿verdad? No. Hay mucha gente que dice, bueno, ya hoy día me levanté a las 3 de la mañana por tercera vez en la semana, aprovecharé para ver Netflix hasta las 9 de la mañana, porque mañana es domingo y me duermo de ahí todo el día y recupero el sueño. El sueño no es recuperable. El sueño no es recuperable y el sueño envejece. El sueño, no, perdóname, el insomnio envejece, ¿okay? Sí, so, claro. el sueño es el momento donde tu cuerpo hace reset, ¿cómo diríamos? Claro, como que se apaga y se vuelve, no, se apaga para descansar. Es un reset para tu cuerpo, y si tú no estás permitiéndole, bueno, si tu cuerpo no está teniendo las horas suficientes de sueño y de un sueño efectivo, productivo, entonces sí, te envejece.
te envejece. Y no estoy hablando de cuestiones estéticas, te envejece el cuerpo, te envejece tu sistema. Claro, o sea, te vas a sentir más cansado, tal vez. Ya no Menos tienes la misma vitalidad, menos energía. energía, menos concentración, menos actitud positiva o estado de ánimo estable. Ujú. Ujú. Ok, importantísimo. Así que por favor tomen atención. Entonces la clave es como después de 3 meses, si hay un evento que ha causado que tú sufras de insomnio o tal vez que te deprimas o que tal vez te pongas ansioso, es como ya la alerta, ¿no? Anda a tu doctor primario o de ahí se puede ir un especialista. Sí, y esto de después de 3 meses es una cuestión para uno identificar, o sea, Referencia. nosotros los profesionales identificar, ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero si tú sientes que tú no puedes esperar 3 meses, no esperes 3 meses. O sea, Claro. busca ayuda de un profesional y si no tienes los recursos necesarios para conseguir un psicólogo o un consejero o cualquier persona que te pueda ayudar con tu estado con tu bienestar emocional, buscar ayudas en agencias comunitarias o en tu iglesia o hablar con un amigo, pero tratar de buscar soluciones. Y aquí es bien importante también la cuestión de tener las conversaciones importantes, que es parte de la campaña de qué hacer ahora, el comunicar cómo nos sentimos. ¿Okay? Esto es importante en este tiempo, porque no estamos solos y algunos a lo mejor aparentan estar afrontando esta situación de una manera muy efectiva, pero otros no. Así que es importante también comunicarnos cómo estamos sintiendo, cómo estamos lidiando con esta situación, qué cosas tú estás haciendo que te están ayudando a sentirte mejor. Ujú. Tomar idea, ¿verdad? O a dónde has ido que te han ayudado. Claro, Dame esa información. conversar es muy importante porque ahí de Sí. todos aprendemos, ¿no? Y acá Freddy en Facebook nos está diciendo, este tipo de estrés pandémico, él lo llama, ¿podría llegar a empeorar un tipo de alergia o alguna enfermedad física? Es conocido científicamente que el estrés sí causa enfermedades, ¿ok? So, sí es importante lidiar, por eso lo que mencionó el señor Ramiro al principio, que es muy importante mantener control de nuestro bienestar emocional, porque si nosotros no nos sentimos emocionalmente estables, eso va a afectar nuestro bienestar físico también, bien Definitivamente. asociado. Ujú. Am, a ver, ¿qué consejos le podrías dar a alguien con ansiedad producida por la pérdida de ingresos debido a la pandemia? Muchos han sido afectados, tenemos muchos dueños de negocios, de restaurantes que obviamente han tenido que cerrar o han tenido que obviamente dejar ir a muchos de sus empleados que por años han estado trabajando. So, es una mezcla de sentimiento de culpa, de, no, de limitación, ¿no? De impotencia, de no poder hacer más, que causa un estrés realmente exorbitante. Entonces, ¿qué consejo tú le podrías dar a esa persona que está pasando por eso en estos momentos o que ha pasado y está viendo los efectos, ¿no? Sí, mira, hay millones de personas en el mundo que están afrontando la pérdida de empleo en estos momentos, ya sea causado por la pandemia o por alguna enfermedad relacionada, o sea, cuando digo por la pandemia, por cierres de negocios, ¿verdad? O por alguna enfermedad relacionada también con el coronavirus. Ya sea de forma temporera o de forma permanente, ¿verdad? El desempleo puede llevar a causar mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión y desafíos también en otras áreas de la salud mental. Esta incertidumbre de la pandemia con el COVID se suma a la angustia que ya tenía la persona, ¿verdad? Y es común que esta persona pueda sentir sentimientos de pérdida de identidad, pérdida de sentido de propósito, que te sientes poco apreciado por tus empleadores o que ya no eres esencial o estás enojado y tengas miedo o sientas celos de otras personas que siguen teniendo sus trabajos o que te sientas perdido, como que no sabes qué hacer ahora y ahora cómo consigo el dinero y cómo consigo un nuevo trabajo y estás preocupado sobre cómo cuidarte a ti mismo, a tu familia y a cubrir esas necesidades básicas en el hogar. Es importante en esta situación, ¿verdad?, el reconocer que no estamos solos. Hay algunos que la están pasando con más dificultades que otros, ¿verdad? Pero esto es una cuestión, esta pandemia y los cambios en la economía es un problema mundial, es un problema que está ocurriendo en todo el mundo, ¿verdad? Así que es más bien como que aceptar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y tratar de ver la situación
con una solución futura, ¿verdad? De que en algún punto esto se va a resolver, en algún punto yo voy a volver a tener la estabilidad financiera que les disfruté hace meses atrás. Pero el primer paso es afrontar esos efectos emocionales que te pueda causar la pérdida de trabajo e intentar, ¿verdad? Pasos para practicar la resiliencia y practicar tener pensamientos y emociones positivas. Esto va a la mano también de buscar ayuda en agencias y agencias comunitarias. Y estaba hablando contigo ayer sobre eso, ¿verdad? De que sí existen lugares a los cuales acudir en caso de tener necesidades financieras. ¿Tienes información sobre eso? Porque algo importante, ¿verdad? La persona puede estar tratando de lidiar con sus emociones, pero si no tiene un plato que comer, ¿verdad? Comida caliente en la casa o no tiene cómo pagar la renta, pues va a ser extremadamente difícil mantener resiliencia, mantener el optimismo. Así que sí, practicar la resiliencia, pero también moverte y buscar ayuda en lugares que puedan ofrecer ya sea food banks o pagos de renta o pagos de utilidades. Y creo que tú tenías la información, Laura, no sé si la tienes ahí a la mano. Así es, exacto. Lo acabo de compartir en la chat, la página de USHC Cares, que es una página dedicada con herramientas para todos esos pequeños negocios o dueños de negocios y de minorías, hispanos que estén siendo afectados en este momento por la pandemia. Tenemos herramientas que los pueden ayudar. Tenemos un número de teléfono, un email al que ustedes pueden también contactar con una pregunta. Recuerden que si ustedes no hacen sus preguntas, no nos comparten sus necesidades, no sabemos qué cosa es lo que usted necesita en este momento. Tal vez son mascarillas, tal vez son hand sanitizers, tal vez simplemente quieren más seminarios en español que hablen de las emociones. Entonces, ustedes díganos lo que ustedes necesitan y así podremos poner todas nuestras fuerzas para enfocarnos justamente en esas cosas que en este momento son tan necesarias para ustedes. Otra pregunta clave, ¿cómo ayudar a los niños que están estudiando virtualmente para que no generen estrés? Y esto es estrés para ambos, ¿no? Para los padres y para los niños. Y tú me decías que esto puede ser un tópico para otro webinar completamente por separado. Y mira que tenemos solamente ya casi menos de 20 minutos. Así que, y tenemos otras cuantas preguntas más. Así que, ¿cómo? A ver, ayudemos a no saben qué hacer con sus hijos estudiando de casa, se estresan, no entienden. Efectivos consejos de qué hacer con sus hijos para que ellos no se estresen y cómo hacer para los padres tener más paciencia de la que ya tenemos. Yo tengo un hijo de 4 años y tengo que tener mucha paciencia cuando le tiene que quedar aquí en la casa. Ok, como dices, Laura, esto es un tema para otro webinar. Es un tema esto es un tema que pica y se extiende, me parece que es que dicen el dicho. Ok, mira, ya que estamos hablando en español, ¿verdad? Y probablemente es la comunidad hispana quienes nos está escuchando, es importante hablar sobre cómo esta cuestión de el aprendizaje en línea nos ha afectado a nosotros como comunidad hispana. Hay que ver que aquí en los Estados Unidos la comunidad hispana es una de las minorías donde que más dificultades ha tenido en el ajuste con el online learning, ya sea por viven en espacios pequeños con muchos niños o con muchas personas, así que estos niños van a tener limitaciones con el espacio. Tengo una familia que tiene 4 hijos en una casa pequeñita y esta familia ha hecho maravillas tratando de acomodar cada niño en su espacio para que ellos se puedan conectar a sus clases en línea. Eso ya es un estrés para los padres y para los niños porque está la distracción de que yo estoy aquí en mi clase de 3er grado y allá está mi hermano de middle school en su clase de 8º grado, de octavo, ya estoy perdida, de varios niños tomando las clases al mismo tiempo. Eso es una limitación que causa estrés. Otra limitación, Laura, muchos de estos padres no tienen educación formal porque tal vez llegaron hasta middle school en sus países de origen y no conocen, ¿verdad?, cómo es que se da la cuestión académica aquí en Estados Unidos. Otros no son bilingües, entonces no se sienten 100% cómodos en ayudar a los hijos porque no entienden las tareas o no entienden
los blogs de los maestros, etcétera. Así que ellos se sienten también limitados en no poder participar activamente en las cuestiones académicas de los hijos. O no tienen las destrezas tecnológicas apropiadas, o no tienen los equipos, o el internet ligero. Entonces son muchos factores que están afectando el que la familia se ajuste de forma efectiva a lo que es el online learning o el aprendizaje en línea. ¿Ok? Esa es una de las razones. Otras razones que afecta también el estado de ánimo en estas familias es que algunos padres han tenido que dejar de trabajar para estar en casa atendiendo a los hijos con su aprendizaje en línea. Ya eso de por sí es otro nivel de estrés, porque ya no estoy trabajando, ya no estoy produciendo, ya no estoy trayendo dinero a la casa porque tengo que estar en casa cuidando a este muchachito que se conecte con sus clases en línea, ¿verdad? Eso es otro estrés. El estrés de los niños. ¿Cómo podemos ayudar a que ese estrés sea menos cada día o a que lo aceptemos ese estrés y cómo lidiarlo, cómo hablar, tal vez conversar en familia? ¿Cómo se puede hacer para mencionaste una palabra clave, aceptar el estrés, ¿ok? Aquí es que viene el aceptar lo que está ocurriendo, ¿ok? El aceptar el cambio, aceptar el ajuste, tener en mente que no es algo, o sea, tener en mente que es algo temporero que nos ha tocado ya un año, pero que sigue siendo algo temporero, por lo cual va a llegar el momento en que estos niños van a regresar a la escuela y todo va a volver a la normalidad. Pero mientras tanto, es aceptar que esto es una situación estresante, aceptar que no somos los únicos pasando por esta situación tampoco, ¿verdad? Y darnos crédito, ¿ok? Darnos mucho crédito. Esto va a ayudar también el hecho de la autocompasión, la práctica de la autocompasión, darnos crédito, estamos haciendo lo mejor que podemos para nuestros niños, sin previo aviso, sin previa preparación, o sea, no hubo preparación para nosotros los padres en enfocarnos en ser los maestros de los niños en casa, ¿ok? So, darnos este crédito y ser compasivos con nosotros mismos, no ser duro con nosotros mismos. Importante también el sacar tiempo, ¿verdad? De calidad también, o sea, sacar tiempo en el día para ofrecerle calidad, tiempo de calidad a los hijos, porque no todo es tarea en la escuela o tareas en la casa, sino también velar porque estos niños también tengan otro tipo de actividad física fuera de la casa, actividad de ocio, que hagan ejercicios o que se alimenten bien o que duerman bien o que mantengan una rutina. Y el hablar, preguntarle a los hijos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido con esto de estar en casa? Ya no ves a tus amiguitos, ya no ves a tus maestros, ya no recibes el feedback a diario que recibías de tus maestros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu motivación? So, el validar las emociones de los hijos también va a ayudar a que estos hijos tengan mejor actitud, ¿verdad? Y sea más un equipo más colaborativo, ¿okay? Yo pienso también que tal vez un viernes, o un jueves, o así sea el domingo, una vez a la semana, se siente la familia a conversar un poco de las emociones. Hay una pregunta específica con qué hacer con los adolescentes que están en este momento dentro de la casa. Recuerda, los adolescentes quieren salir, quieren enamorarse, quieren ir al mall, ¿no? Entonces yo pienso, como tú decías, validar tal vez tener un tiempo en familia en la que todos pueden decir cuál ha sido tu momento más difícil esta semana y escuchar ese momento más difícil y que el papá diga el momento más difícil porque el webinar le salió mal en el trabajo, ¿no? Y que el hijo diga que un niño le hizo bullying por chat. Entonces, yo creo que es importante la comunicación también para todos los papás. Tómense un tiempo, tal vez hasta de pedir una comida deliciosa, delivery, si no se sienten seguros de ir al restaurante y conversar con sus hijos y todo, y empezando los adultos, ¿no? Esta semana el peor momento mío fue este y el mejor momento es este, el que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, tal vez empezar esa conversación de una rutina, y a veces yo también hablo con mi hijo y le digo, yo sé, a veces se pone loco y le digo, yo sé que estás estresado porque estás solamente aquí, que no puedes salir. Entonces, tratando de un poco compartir un poco con él sus sentimientos. Pero bueno, siguiendo al siguiente tópico, hay una persona que dice cómo perder el miedo después del COVID. Yo creo que esto es una ansiedad y tú hablaste mucho de las ansiedades y eso va conectado con otra pregunta, ansiedades, ataques de pánico que la gente puede tener después del COVID. Tal vez puedes hablar un poquito de eso en estos 10 minutos que tenemos, tal vez tenemos espacio para un par de preguntas más. Sí, bueno, esta ansiedad del COVID es algo
que es relativamente nuevo porque la pandemia anterior fue en el 1900, yo no sé cuánto, ya ni me acuerdo, disculpen la ignorancia, pero se fue hace mucho tiempo, nosotros como que estamos empezando a conocer cuáles son los efectos de una pandemia nuevamente. De hecho, estaba escuchando en un noticiario que decía que para la pandemia anterior, este asunto del estrés académico no existía. No había problema, eso no era un asunto severo, no era un asunto de importancia, ¿ok? Pero ahora con esta pandemia del 2020, los asuntos académicos sí son de importancia, ¿ok? Eso le añade otro estrés a nuestra vida, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, la ansiedad por la pandemia, eso es algo que sí se va a estar dando, ya sea porque el miedo a que, y si vuelve otra vez otra ola de contagio, o el que, bueno, ya perdí el trabajo y qué posibilidades tengo de volver a recuperar mi trabajo, o perdí todo este año académico y cómo me va a afectar eso a largo plazo, o me contagié, lo sobreviví, pero no sé cómo eso va a afectar mi cuerpo a largo plazo también. Es común que pueda haber muchas personas que están pensando en la ansiedad después de la pandemia. En este caso es importante también destacar que la ansiedad es como la ansiedad viene con el miedo también, el miedo a qué va a pasar. En este caso es pensar en qué cosas tú puedes controlar, qué cosas tú sí tienes el control, ¿ok? No sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a 2 años, no sabemos qué va a pasar de aquí a 2 meses, pero las cosas que tú sí puedas tener el control, mantenerte firme en eso, ¿verdad? Y seguir cuidando de tu salud física, cuidando de tu salud emocional también, sabiendo que esto es un proceso a largo plazo, como ya hemos visto, ya llevamos 1 año, y es un miedo colectivo también, no estás solo en esto, somos muchos, y por lo pronto, ¿verdad? Es el estar pendiente en hacer esas microprácticas que nos mantengan estabilizando nuestras emociones al día a día. Exacto, el presente, ¿no? El único control que tenemos es realmente del momento. En Exacto. este momento te enfocas en trabajar, en este momento te enfocas en estar con tus hijos, porque a este punto realmente uno no sabe qué pueda pasar mañana, pero tampoco no tenemos que pensar en eso cada instante, sino vive el momento porque eso es lo que hay en ese momento y lo único que podemos controlar, como tú dices. Enfoquémonos en eso. El duelo es algo que por la cual todos estamos pasando. Yo creo que tenemos estos últimos 9 minutos, 8 minutos para hablar de eso. Tenemos mensajes en Facebook que vemos todos los días de gente querida, nosotros, amigos, amigos lejanos, familiares que pierden personas cada día. Y vemos estos mensajes en Facebook siempre, responder, no responder. ¿Cómo lidiar con el duelo uno mismo cuando uno pasa por eso? ¿Cuál es el mejor consejo para aliviar el alma de esas personas que están pasando por estos sufrimientos tan grandes como son los de perder un padre, un hermano? Pues mira, nosotros no tenemos que tener las palabras perfectas para darle un mensaje a alguien que está en duelo, ¿ok? Hay muchas veces que la gente dice, no sé qué decirte, pero estoy aquí. Eso es suficiente. No sé qué decirte, pero estoy aquí para ti. Es suficiente. El hacer el acercamiento, incluso hasta algo bastante genérico como siento tu dolor o lamento tu pérdida, puede sonar como genérico, pero siempre viene con una intención positiva de dejarle saber a la persona, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para escucharte. Tal vez no he experimentado el dolor que tú estás sintiendo en este momento, pero sufro por ti, sufro por tu pérdida. Así que estar disponible para la otra persona. No tienes que tener las palabras perfectas, no tienes que ser una persona con un vocabulario extenso, simplemente dejarle saber, estoy aquí, si necesitas hablar con alguien, me puedes llamar, ¿ok? Si necesitas desahogarte, te puedo escuchar. Tal vez no sé cómo contestarte o cómo consolarte, pero sí te puedo escuchar y eso es suficiente. Y si eres esa persona que ha perdido a ese ser querido, ¿no? ¿Qué cosa uno puede hacer? Creo que me estabas hablando de que tal vez muchas personas han perdido a sus familiares tan repentinamente,
no los han podido enterrar, no han Sí. podido estar cerca de ellos. Entonces tú me decías que sería bueno escribir tal vez algo o pedirles perdón por no haber hecho algo, tratar de sacar un poco de ese sentimiento de culpa, externalizarlo Ujú. y ponerlo en escrito en algún lado, ¿no? Como, ¿qué consejo le das a esa persona tal vez que está pasando por eso y tiene ese sentimiento de culpa que lo deprime, obviamente, ¿no? Sí, Y no lo deja vivir. de hecho, Laura, eso es una técnica en terapia que se usa mucho en situaciones de duelo y de duelo complicado, donde se le escribe una carta al fallecido. Incluso la persona no tiene que estar fallecida, pero ya no es parte de tu vida, el escribirle una carta a la persona que ya no está ahí. ¿Okay? Y nosotros en nuestra comunidad, ¿verdad? En nuestra cultura, es muy común hacer los rituales de despedida, ¿verdad? Y en este momento de pandemia se imposibilita por la cuestión de distanciamiento social, de no haber grupos grandes, ¿verdad? Buscar otras estrategias, ya sea como tú mencionas, hacerle una carta al fallecido o hacer una ceremonia íntima acerca de las vivencias positivas que tuviste con el fallecido. Utilizar también el recurso emocional de la religión y la espiritualidad. Eso también va a ayudar a la persona a sentirse más optimista, sentirse resiliente y a poder despedir a esa persona que ya no está de una forma más efectiva y como más honorable también. Pero sí, lo de la carta es una de las técnicas que utilizamos en terapia, o la silla vacía, pero ya eso es otro tema. Me encantan todos estos consejos que hemos tenido. Obviamente hay muchas más preguntas aquí de las personas, especialmente tal vez el establecer la rutina, ¿no? Se dice fácil, pero hay que empezar con algo, ¿no? Tal vez es simplemente despertarse todos los días y tomar un jugo verde saludable. Y de hacerlo eso por una semana, tal vez ese es un paso, no todos hacemos ejercicio todos los días. Tú me decías que caminas, por ejemplo, durante tu almuerzo. Sí. Tratemos de liberar esa energía, ese estrés de alguna manera con sus familiares, solos ustedes, porque yo creo que en estos momentos también que mucha gente ha estado en familia, unidos totalmente. Tú has visto cuántas historias probablemente de gente que estaba feliz, que finalmente estaba con sus hijos y hacían actividades cada día, se ponían a hacer pasteles, postres. Y Sí, después ya obviamente de 6 meses de pandemia o de 1 mes o 2 meses, ya los niños quieren estar en su cuarto, te dicen, pues bueno, mi día me fue como me fue, porque no vi a nadie y estuve horrendo, ¿no? ajá. Entonces solamente ves cosas negativas. Entonces obviamente la rutina es también un tema de por sí ya para otro webinar y tal vez podemos asesorar mejor a las personas, pero Carla, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has dedicado. He visto muchos comentarios positivos en el Facebook, así que estoy segura que vamos a volver a hacer otro webinar de las emociones en el futuro en español. He visto que mucha gente ha estado muy contenta de eso. Así Ujú. que, bueno, con esto quiero terminar el webinar, no sin antes agradecer a todos ustedes por habernos dado una hora de su tiempo o así sean unos minutos que se hayan conectado por Facebook también. Muchísimas gracias. Hemos tocado un tema de salud muy importante y que especialmente durante esta pandemia lo hemos dejado a un lado como si fuera un tema no suficientemente relevante, cuando al contrario está conectado con nuestra salud y con nuestra fortaleza para afrontar esta pandemia y este coronavirus que realmente está atacando directamente a nuestro organismo. Así que es importante que estemos fuertes, saludables, cuiden su salud mental. No se olviden, podemos profundizar aún más en el futuro, pero no se olviden de visitar la página de qué hacer ahora. He dejado el link How Right Now, lo voy a poner también en los comentarios en el Facebook pronto. Recuerden que esa página los guía paso a paso, de acuerdo a las emociones que estén sintiendo. La doctora Carla Santiago también tiene un video ahí explicando y dando consejos de qué hacer, cómo hablar con la persona que está padeciendo en ese momento de tal vez depresión, tristeza. Y bueno, compártanlo con sus amistades para que no se sientan solos. Compartan este video en su página de Facebook, por favor, y sepan que hay recursos disponibles y organizaciones que lo pueden ayudar a afrontar cualquier problema emocional. No se olviden de visitar también la página de USHCC Cares, que está prácticamente enfocada en ayudar a los pequeños negocios que han sido afectados durante esta pandemia. Mándenos un email con su pregunta, con lo que necesitan en este momento y piensa que
tal vez no muchas organizaciones o nosotros no estamos haciendo suficiente por ello para ponernos a trabajar en eso. Y nada más, muchísimas gracias a doctora Santiago una vez más y gracias a todos ustedes por su tiempo. Que tengan un lindo resto de la tarde. Chao. Gracias. Bye. Bye.